tenemos en este momento al empresario Eduardo López. ¿No les suena? Quizás han visto a lo mejor algunas reseñas del maratón en el que él acaba de participar. Un maratón en la Antártica. Nada fácil, ya hablaremos de ese maratón y de todo lo que costó. Y que pertenece a ese famoso club de los 7 continentes que se hacen maratones en todos los continentes. Pero más interesante que ese maratón todavía es otro maratón, el maratón de su propia vida, que lo llevó de la nada a donde está hoy. Y ese es el que yo quiero que comparta primero con todos nosotros. Bienvenido. Gracias. Gracias por tenerme, gracias por esta oportunidad. De verdad que uno se siente orgulloso de poder hablar de las cosas que uno ha hecho. Y no solamente por hablarlas, sino para que sirvan de motivación, ¿no?, a los jóvenes que nos están viendo. Es decir, que eso es lo que me gusta de esta oportunidad. Uno escucha, Eduardo fue a un maratón en la Antártida, una aventura, persistencia. Una persona que hace eso habrá nacido con todo, porque ¿quién hace eso a esta altura de la vida? Realmente, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo era tu vida? Vivías en Maimón, Bonao. Sí. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Lo tenías todo? No, crecí en Maimón, en un pueblo pequeñito en esa época. Ese pueblo está cerquita de la Barrick. Sí. Vivía con mi abuela. A mí me regalaron a mi abuela porque papá tenía que irse a trabajar a otra zona y me regalaron y me crié con ella. Después, cuando estaba ya un poquito grandecito, el pueblo estaba creciendo y mi papá dijo, mira, yo no lo voy a dejar en el pueblo porque es posible que se me dañe. Y decidió llevarme para la cumbre, que es cerca de donde está Turey. Es un campito que se llama Los Ganchos y está a 2 kilómetros de la autopista Duarte. Él menciona Turey, cojan el nombre, Turey. Ustedes conocen Turey, ¿verdad? Todo el mundo ha parado ahí alguna vez. Eso tiene un papel en esta historia. Así es. Entonces me recuerdo que mi papá me dijo, te voy a tener que cambiar de escuela, te vas a ir a Piedra Blanca, porque mientras más cerca de la capital estemos, mejor. Y así fue. Hice 2 años de bachillerato en Piedra Blanca, luego pasé a Villa Altagracia, y eso era acercándome a la capital. Escalón. Por escalón. Pero era una vida muy bonita, pero muy trabajada. Recuerdo que una de las cosas que menos me gustaba era majar arroz. Con mi hermano todos los días teníamos que majar arroz en un pilón. Y otra de las tareas era recoger la leña, porque en mi casa no había ni estufa, Se cocinaba leña. ni había ni siquiera, era con fogón, 3 piedras y un fogón. Es decir, que fue una vida bonita en ese sentido, pero con muchas dificultades. Es decir, nosotros comíamos lo que producíamos. Para comer carne de vaca, por ejemplo, era una vez cada 15 días. Así es. Wow. Ajá. ¿Y qué importancia le daba tu papá a la educación? Porque si algo es fundamental, no importa las condiciones y las circunstancias en las que crezca una persona, es tener acceso a la educación. Sí. Y para eso es fundamental y es vital, valga la redundancia, que los padres estén conscientes de eso. Eso es verdad. Mira, mi papá nunca fue a la escuela, sí, nunca tuvo la oportunidad, pero era muy inteligente y sabía el valor de la educación. Yo recuerdo que una vez a mi hermano y a mí se nos hizo tarde para ir a la escuela y cuando nos íbamos él nos vio y dijo, ¿para dónde van ustedes? Y dijimos, no, vamos para la escuela, a esta hora, para atrás. Oh. Y nos puso una tarea ese día tan difícil que tuvieron que ayudarnos. En el campo. En el ¿Qué campo, tarea? otras personas. ¿Qué tarea? Buscar leña, sembrar palos, hacer de Lo todo. puso a pasar De trabajo. A pasar trabajo. Y lo bonito es que al final del día nos dijo, eso es para que ustedes vean si es mejor estudiar o trabajar en el campo. Al otro día estaban tempranito listos Jamás. para ir a la Llegó escuela. temprano. Jamás. Esas lecciones de vida, esa forma de vivir, de trabajar, de estudiar, el valor de la educación que le daba a tu padre, ¿cómo ha incidido en tu vida? ¿Cuál ha sido esa marca que ha dejado en ti y que ahora le pasas a tus hijos? Sí, eso le da ese deseo de luchar. Yo recuerdo que mi primer trabajo fue empacando piñas. Y yo veía otros trabajos que eran mejores que el mío.
Y cuando no se estaba empacando piña, yo me iba para el otro. Y así seguía. Y una vez cancelaron a esa persona y me pusieron a mí. Y hacía lo mismo. Cuando no tenía que hacer cajas o otra cosa, me iba para la oficina. Y de la oficina, cuando necesitaron a alguien, ahí estaba yo. Es decir, aprendí a luchar por las cosas sin tener que darme la posición así por así, sino yo la buscaba. Yo la buscaba Ibas todo el ganando. tiempo. Y estudiaste en la universidad y al mismo tiempo estudiaste varios idiomas. Cuéntanos es. de esa época, lo que tenías que caminar, porque te dejaban en la John F. Kennedy. Cuéntanos cómo fue. Y llegabas hasta la UAS a pie. Ahí empezaron tus primeros maratones. Exacto. Como te dije, vivíamos a 2 kilómetros de la autopista Duarte. Muchas veces salíamos a caballo. ¿Y quiénes te ayudaron? Ahí esa parte me encantó. eh, Con el transporte. con el transporte, a pie. No, pero ¿quiénes te daban una Ah, mula? cuando salíamos afuera a la autopista Duarte, gracias a los policías de la cumbre, ellos todos los días paraban un camión, que era lo más fácil para parar, le pedían que nos llevaran. ¿Se puede llevar este muchacho a la escuela? Qué buen Ah, sí, sí, sí. Nos llevaban, cuando era en el bachillerato, nos llevaban a Villa Altagracia, y cuando era en la universidad, me llevaban al 9 o muchas veces me dejaban más para adelante. Pero del 9 yo tenía que tirarme a pie hasta la UAS. Es decir, que era bien lejos. Ah, pero estaba entrenando, ¿sí? Sí, recuerdo que en esa época la Luperón yo la cruzaba sin mirar para ningún lado, porque no había vehículos. Casi no había No había vehículos. vehículos. ¿Qué Y- carrera estudiaste en la universidad? Exacto. Estudié ingeniería mecánica. Tuve una suerte, que eso sí me ayudó mucho. Mi papá conoció una persona, esa persona era cuñado del difunto Guzmán Fernández, del presidente, y ellos fueron a ver la agricultura de mi papá porque se veía desde su casa, desde la cumbre. Y ellos tenían problema con unas naranjas que ellos tenían. Y dijeron, vamos a ver para allá porque se ven unas naranjas muy bonitas, a ver si encontramos a alguien que nos ayude. Entonces fueron, mi papá les regaló muchísimas cosas, esa gente se fueron felices y entonces ellos decidieron llevarme a mí para su casa. Entonces yo vivía en Naco con ellos, me daban comida, me daban de todo, me dieron trabajo y ya era más cerca porque me iba a pie, pero de Naco a la UAS. Y estudiaste entonces los idiomas mientras Exacto. esperabas. Sí, no, tú sabes que en la UAS siempre había mucha gente y los horarios eran muy difíciles. Dímelo, Siempre a mí. teníamos horas de Libres, una materia entre para una otra. cosa y la otra. Y yo, Sí, el trabajito era lo primero que Sí. podían lograr, o lo de la mañana o lo de la tarde, pero Exacto. después lo demás era recogiendo aquí y allá. así es. Entonces yo hacía así, me inscribí en el Domínico y por detrás del Alma Mater, eso era un monte en esa zona, Claro. me iba al Domínico a estudiar inglés, porque ese señor tenía un hotelito y yo decía, tengo que aprender inglés para poder hablar con los... Y ese inglés te permitió que cuando te fuiste a hacer luego maestría, Ajá. pudiste pasar el TOEFL, Claro pero que sí. tuviste también que trabajar en múltiples trabajos para pagar esa Sí, sí. maestría. y Yo pasar trabajaba, yo situaciones. trabajaba en el hotel. Bueno, cuando me fui, sí. Yo tuve la suerte de conseguir visa, porque era muy difícil en esa época. Y es una historia para yo conseguir esa visa. Pero tuve la suerte y tuve la habilidad, porque una señora me dijo, mira, hay una persona que da la visa fácil, un muchacho joven, vete donde él. Cuando yo llegué con mi cita, yo comencé a buscar al muchacho joven, lo vi y me puse en esa fila. Cuando estaba en la fila vino un policía y me llevó para otra fila. Ay, Y cuando estaba en la fila se para un señor que tiene una farmacia y comienza a hablar y le dijeron no califica. Viene otra señora Ay. y habló y dijeron no califica. Y yo dije, bueno, imagínate yo que no tengo nada. Me fui de esa fila y me moví a la otra fila. Y me tocó el joven de nuevo. Y me dio mi visa. Hiciste todo tipo de trabajo. ¿Qué tipo de Sí, trabajos? me fui a los Estados Unidos, me tuve que quedar ilegal porque yo dije, la cosa está muy mala en Claro. República Dominicana, me quedé legal, pero trabajaba en flea market, llenaba income tax, me hice experto llenando income tax. La gente me veía allá y me decía, ¿y cuándo viniste de Santo Domingo? Porque tú estás totalmente quemado. Y era vendiendo zapatos en un flea market bajo sol. Es decir, que eso yo todo lo hacía para poder pagar la universidad. Tuve la suerte también de que en la ciudad de Nueva York salió una ley que las personas que habían llegado legalmente y que estuvieran estudiando en la universidad podían pagar como residentes. Eso me ayudó mucho porque Uf, ya no qué tenía que suerte. pagar los
los, ¿cómo se llama? Los créditos tan caros como antes. Allá formaste familia. Sí, cuando terminé la universidad, todavía no tenía mis papeles. Yo dije, bueno, yo tengo que casarme aquí porque... Ay, no ¿Tu diga familia eso, ya? que no fue por eso que te casaste. Pero bueno, No, pero en realidad... conseguiste la Sí, residencia. no fue por eso, porque yo conocí varias muchachas y al final Sí. yo decía, no, no me voy a casar con eso. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Ay. Volviste a República Dominicana y tu padre empezó lo que hoy es Turey, Ah, así es. con una mesita. Te fuiste a trabajar con él y después te fuiste una mesita vendiendo vegetales y vendiendo productos del Ajá, campo. mi papá comenzó con una mesa a la orilla de la autopista Duarte vendiendo frutas. Y yo decidí regresar de los Estados Unidos, aunque tenía ya un buen puesto, era profesor en la universidad. Y eso sí me hacía sentir muy bien, porque de llegar de ese campo que yo salí a ser profesor en los Estados Unidos Sí. era grandioso. Y sigues con tus retos constantes. Eres una persona aventurera, es una persona muy apreciada por mucha gente, todo el que te conoce, una trayectoria recta. Y ahora acabas de venir hace poco de la Antártica y acabas de hacer un maratón. Señores, eso es, ¿cómo eran las condiciones para ese maratón y por qué? La Sí, más fría del planeta, Mira, considerada carrera. 3 razones. Hay que predicar con el ejemplo. Y yo creo que a través de haciendo maratones, la gente puede ver que tú tienes disciplina. ¿Sabes? La disciplina es sumamente importante. Por salud y también para servir de ejemplo a mis hijos, a mi familia. Esa fue una de las razones. Entonces me inscribí en el club y yo dije, voy a hacer los 7 continentes porque voy a servir de modelo a mis colaboradores, que son mis empleados, que ya tengo 100 y pico de empleados. 100 y pico de empleados tienes en tu 102, empresa ahora. exactamente. Y la comencé de cero, con una laptop en mi pierna. Me recuerdo que un señor me dijo a mí, pero aquí nada más faltan unos puerquitos para que esto sea como una posible, porque era lleno de lodo. Fue en un patio. Y sin embargo, mira dónde estás hoy. Así es. Estás logrando todos tus sueños y le estás permitiendo a otros realizar esos sueños. Este tipo de ejemplos de testimonio son muy importantes para este espacio, para los jóvenes sobre todo, porque últimamente, en los últimos años, se ha dado la tarea de demonizar la pobreza, como si fuese algo malo y justificando los malos comportamientos en la pobreza que nos dio origen. No, el problema no es la pobreza material. No. Tú dirías...